Gracias, Pere. Bueno, estaba previsto que hablara, que tuviera su ponencia el profesor Javier Valle, pero ha tenido un problemita personal y no ha podido venir. Y entonces, bueno, pues voy a intentar sustituirle con la idea de no tratando su tema, sino tratando otro tema que está en el programa. El tema es ampliación radical del concepto y desarrollo de la educación inclusiva. O sea, se habla de educación inclusiva, este constructo tiene pues 40 años y esencialmente sigue exactamente igual. Le pasa lo mismo a otros constructos, por ejemplo, a la creatividad. Hace ya años hemos dado alguna conferencia sobre esto y, y está atascada, no por causa de la creatividad, sino por causa nuestra, de los que nos dedicamos a ella, y a muchos constructos pedagógicos también. Entonces, pues vamos a hacer una propuesta de ampliación radical, de raíz, de fondo, de abajo, del concepto y desarrollo de la educación inclusiva. Este es el contenido que les traigo. Vengo trabajándolo desde 2016, no es una improvisación, hay bastantes publicaciones ya, y la última, bueno, la penúltima, con el profesor Pablo Rodríguez Herrero, eh, pues lo hemos trabajado también. Entonces, pues vamos allá poquito a poco. Comenzamos con una metáfora que puede ser útil para el desarrollo. Cuando observamos un árbol, solemos fijarnos en el tronco, en las ramas, en los frutos, o sea, en los resultados. Es lo que queremos. Queremos la manzana, queremos el melocotón, queremos el fruto. Sin embargo, rara vez pensamos en las raíces de ese árbol. Las raíces no se ven, no se significan, no hacen ruido, no aparecen en las evaluaciones, pero de ellas depende todo lo demás. Pienso que con la educación ocurre algo parecido. Llevamos décadas reclamando contenidos, diseñando competencias, mejorando metodologías, recursos didácticos, innovando técnicamente y desarrollando modelos inclusivos cada vez más sofisticados. Y eso ha sido necesario. Pero quizá ha llegado el momento de preguntarnos algo más profundo. ¿Qué ocurre cuando mejoramos continuamente las ramas, las flores, los frutos, sin revisar o sin incluir las raíces? Este es el núcleo del trabajo que presento ahora. La hipótesis central de la ponencia es que el desarrollo futuro de la educación inclusiva requiere ampliar radicalmente su marco de comprensión pedagógica. Es decir, avanzar desde una inclusión centrada en la diversidad, principalmente diferencias visibles, hacia otra capaz de incorporar dimensiones profundas, dimensiones radicales, habitualmente excluidas de la formación humana, de la formación como training y de la formación como Bildung. El objetivo de la ponencia es ampliar este significado de educación inclusiva para completarlo desde una revisión radical, es decir, desde la raíz o desde sus fundamentos pedagógicos. La tesis principal, por tanto, podría resumirse así. La educación inclusiva, tal y como se entiende hoy, ha supuesto un avance decisivo, pero sigue siendo insuficiente cuando no revisa desde qué conciencia se educa y qué dimensiones fundamentales de la vida quedan fuera de la educación. Vamos entonces al desarrollo, que es como la segunda gran parte de esta ponencia.
habitualmente hablamos de inclusión en términos de diversidad, participación, accesibilidad, equidad, eliminación de barreras, y todo eso, insisto, es imprescindible. Pero el trabajo que planteamos aquí propone que una pedagogía verdaderamente inclusiva no debería limitarse a incluir personas. También tendría que preguntarse qué aspectos esenciales de la vida seguimos excluyendo de la propia educación. Porque una educación inclusiva no solamente debería incluir personas, colectivos o diferencias visibles, también debería incluir dimensiones radicales de la educación que históricamente han quedado fuera de la teoría y fuera de la práctica, aunque estén subyaciendo permanentemente a todo lo que hacemos. Por ejemplo, la conciencia, el ego, el autoconocimiento esencial, la conciencia de muerte y de finitud, que la hemos comentado al principio de este evento, al presentar el libro Blanco de Pedagogía de Muerte, que imaginamos que saldrá dentro de un mes más o menos y que será abierto, pues se podrá acceder a él de forma abierta. La prenatalidad, 03 es muy importante, pero insistimos, a lo mejor educar desde los 0 ya es tarde. La ignorancia de la ignorancia, el problema de esto es el Homo sapiens sapiens, ojalá evolucione algún día hacia Homo sapiens ignorans, la inconsciencia de la inconsciencia o la evolución interior del ser humano. Aprendizajes, competencias, desarrollo y la evolución interior del ser humano, ¿dónde está? ¿Y por qué no se habla de ello? Quizá el mayor problema educativo contemporáneo, por tanto, no sea solo personal, ni social, ni metodológico. Quizá sea un tema de visión o de profundidad. Hoy la educación gira fundamentalmente alrededor de aprendizajes, learning, todo es learning, competencias, contenidos disciplinares, pues también, incluso valores, ¿vale? Intervención, eficacia, ¿eso es todo? No. La educación no puede reducirse a ninguno de ellos, ni siquiera al conjunto de ellos. Educar, por ejemplo, también es perder, descondicionarse, rectificar, tomar conciencia, evolucionar del ego a la conciencia. Quienes están o quienes estamos atascados en el ego, sin evolucionar, realmente no nos estamos formando. Cuando estas dimensiones desaparecen, la educación funciona, sí, funciona, pero aun funcionando, no educa plenamente, ni siquiera se lo plantea. Una de las ideas básicas de esta pequeña ponencia, por lo tanto, es esta. Funcionar es necesario para educar, pero es del todo insuficiente, porque no todo lo que funciona educa. A partir de aquí, proponemos ya de manera concreta ampliar el concepto de educación inclusiva mediante dos aportaciones. La primera tiene que ver con niveles ontológicos de reflexión y de práctica. Nos referimos a la diversidad. Educar en la diversidad. Atención a la diversidad. Eso es prácticamente una asociación rígida. Nadie la cuestiona. Bueno, la diversidad atiende a diferencias visibles. Pero ¿qué ocurre en todo caso con la identidad? No es la igualdad de derechos y tal. No, no, no. Eso es otro nivel ontológico. Diversidad sí, pero la diversidad es una faceta del ser. Dados dos seres cualesquiera, son diversos entre sí, bien, pero también si hablamos de seres humanos, dados dos seres humanos cualesquiera, son diversos entre sí, obvio, pero también son idénticos entre sí. Luego, Fichte, son semejantes, o Nicolás Verdier.
pero sobre todo son únicos. Entonces estamos desplegando diversidad, sí, identidad, por supuesto, y eso ya está menos abordado conscientemente, porque la educación es igual a la atención a la diversidad solo, semejanza sí, y atención a la unicidad, de manera que incluiría todo, pues por supuesto también. Y el segundo, o sea, el primer aportación para esa ampliación es esta, en tan poquito tiempo, una aportación teórico-práctica. Y la segunda aportación que hacemos es la siguiente. Es el concepto de discapacidad intelectual común. No se refiere a una discapacidad intelectual clínica ni de los alumnos, no, no. Se refiere a nuestra discapacidad intelectual común, es la nuestra, o sea, es la mía, el burro delante, pero también es la suya, es la de Pere, es la de Ana. Hace referencia a una normalidad que no percibimos bien, porque está muy extendida. Una especie de miopía generalizada que afecta a prácticamente todos los docentes, investigadores, instituciones, a todo ser humano en conciencia ordinaria. Se concreta en dualidad, razonamiento dual, parcialidad, sesgo, egocentrismo, desde mí, para mí, yo, lo mío, mis, yo, mí, superficialidad y numerosos problemas de visión, porque el ser humano sobre todo ve poco con la vista, con los ojos, desde el ultravioleta hasta el infrarrojo, pero ve poco, ve menos con la conciencia. Y hay problemas, acaba de salir un artículo sobre esto, problemas oftalmológicos de nuestra educación o algo así se llama. Hay problemas de miopía, hay problemas de ceguera, hay problemas de estrabismo y hay problemas de vista cansada. Esto es más que una novelita, porque esta discapacidad intelectual común está descrita, la tenemos descrito en varios trabajos y no es una broma. O sea, está muy bien la educación inclusiva, pero si la enfocamos con una perspectiva radical, empecemos por nosotros, no rodeándonos para ocuparnos del alumno que tiene discapacidad. No, momento. Si tú tienes discapacidad, pasa que piensas que no la tienes, que son otros las que la tienen. No. Y si la formación no es autoformación, realmente no hay formación. Llámalo, no sé, capacitación, entrenamiento, información, pero eso no es formación. Por lo tanto, el cambio educativo no empieza con leyes, con currículos, con tecnologías, con metodologías. El cambio educativo comienza primero con un cambio de la idea de cambio educativo. Y esa idea de cambio educativo es la que hace referencia al cambio propio. Y es el cambio que trataría la parte profunda de la formación, que tiene que ver con el ego personal y colectivo, que a todos nos afecta. Toda la mala práctica docente proviene del ego, toda la mala práctica humana nuestra, pero también la de los políticos, la de los artistas, la de los investigadores. Toda la mala práctica humana proviene del ego, el ego, el nuestro. Y eso es un ámbito y una dimensión que prácticamente pasa desapercibida. El transcurso de esa formación profunda, radical, pero también inclusiva, no solo de raíces, sino también de tronco y de ramas y de frutos, es la que transcurriría del ego a la conciencia. Entonces, volvemos para terminar a la metáfora inicial. La propuesta es: centrémonos menos en la superficie, teniendo en cuenta que tiene su importancia, pero la superficie es una cosa y la profundidad es otra. Más valentía y más visión para empezar por la raíz, por lo profundo, y eso tiene que ver con nosotros. O sea, está muy bien trabajar
no sé, cualquier cosa que queramos trabajar, la educación inclusiva, la creatividad. Muy bien, empecemos por nosotros, tomándonos como sujetos, objetos de nuestra propia formación. Y entonces las cosas estarán al derecho. Porque si no, la acción educativa es esencialmente incoherente. Y en todo caso, aplicar la estrategia del camaleón, ¿no? El camaleón tiene dos ojos independientes y luego integra la mirada, ¿no? Un ojo puesto en lo exterior y otro ojo puesto en lo radical e integral. Un ojo puesto en lo visible y lo nombrado y otro ojo puesto en lo profundo y lo menos nombrado o no nombrado. Pero entendiendo que la educación o la formación profunda consiste fundamentalmente, como decía mi abuelo, que era mi gran maestro, en jugar con lo existencial, pero en vivir en lo esencial. Porque lo radical, la raíz, la profundidad, hace algo que nada más y nada menos es sostener y nutrir a todo lo visible. Y lo hace además, y con esto termino, a través de lo que Simard llamaba la White Good Web, es decir, la red de micorrizas que comunica, por ejemplo, a los árboles de un bosque, les proporciona información, nutrientes, sustancias químicas, es increíble. Pues todo eso es radical.